comenzar la segunda parte final de nuestro foro ciudadano de esta mañana aquí en Concepción, organizado por el Consejo Nacional de Colegios de Periodistas con el apoyo del Consejo Regional Bío Bío del Colegio de Periodistas de Chile. Y antes de seguir con el segundo panel, el Colegio de Periodistas de Chile quiere entregar un presente a cada una de las expositoras del primer bloque, y entonces voy a pedir que se acerque Andrea Bascuñán y también Sonia Flores, que nos acompañen, por favor, con el aplauso de ustedes. Y Andrea Bascuñán, que está hablando por teléfono, hiperkinética. Y le vamos a pedir a nuestra primera vicepresidenta nacional del Colegio de Periodistas de Chile, Natalie Castillo, también a nuestra secretaria general, Rocío Alorda, para que hagan presente, se hagan presente y hagan presente el presente. Natalie le entrega a Rocío, perdón, a Sonia, y Rocío le entrega entonces a Andrea. Eso es un aplauso más fuerte. Para la fotografía. Muchas gracias por el aporte. Un gran panel tuvimos durante la primera jornada. Y vamos a la segunda. Queremos agradecer particularmente a la Municipalidad de Concepción, a su alcalde Álvaro Ortiz, alcalde periodista, colegiado con las cuotas al día, debo decirlo, que siempre está disponible, digamos, para entregarnos facilidades para poder hacer nuestras actividades del Colegio de Periodistas en la región del Bío Bío. Y particularmente queremos agradecer que la biblioteca municipal, de la cual depende, o sea, la biblioteca depende del municipio, eso quiere decir, nos haya facilitado este espacio magnífico con todas estas instalaciones y darnos las facilidades para poder desarrollar este foro ciudadano, que a continuación va a presentar una periodista joven, muy exitosa, del Canal 9 de Televisión, Bío Bío Televisión, Priscila Muñoz Sangüesa. Los dejo con ella. Así es que aquí está. Gracias por los jóvenes. Es la genética. Bueno, en primer lugar, darle las gracias especialmente al Colegio de Periodistas de la región del Bío Bío, a Marilena por la oportunidad de ser parte de esto. Yo me colegio hace muy poco. Ejerzo esta cosa tan maravillosa hace ya más de 10 años, pero que soy muy flojita en estar compartiendo con ustedes, así que en primer lugar, un honor. Ya me siento realmente honrada de tener la oportunidad de compartir con ustedes en instancias que son súper necesarias, especialmente en una ciudad como Concepción, con tanta necesidad, con tanto tema social. Bueno, a mí me va a tocar moderar un tema que es un temazo a esta altura, ¿ya? Que dice medios de concentración y pluralismo, desafíos de una comunicación intercultural. Y viene en un contexto social de medios muy difícil, no solamente por el ejercicio del periodismo, sino también como somos y cómo estamos viviendo nosotros los chilenos en este momento respecto de nuestros pueblos originarios. El 14 de noviembre, ustedes sabrán, fue asesinado Camilo Catrillanca en Temocuyuy, en circunstancias que finalmente se están aclarando después de casi 20 días, lo que nos parece, yo creo, como colegas impresentable. Se nos mintió, se nos dijo mentiras a través de carabineros, a través del Ministerio del Interior, bueno, y también aquí claramente nosotros partimos de la base que nosotros creemos los hechos, creemos lo que nos dicen las fuentes, y nosotros ¿qué hicimos? Reprodujimos posverdades. Partamos de esa base, ¿cierto? La posverdad se instaló luego de la muerte de Camilo Catrillanca en Chile. No quiero extenderme mucho porque hay interesantes personas que van a exponer de este tema, pero quiero que nos posicionemos desde ese punto de vista. Necesitamos la verdad. Y se nos mintió. Luego de eso, los últimos antecedentes que hemos conocido, ¿cierto?, es que ayer fueron formalizados 4 carabineros, están los 4 en prisión preventiva, por obstrucción a la justicia. ¿Qué pasa con nosotros? Todavía no tenemos la verdad. Y tenemos que seguir buscando la verdad. A lo mejor no de las fuentes oficiales, acá tenemos un colega que trabaja en un medio alternativo, muy vinculado con el tema indígena, que a lo mejor nos va a poder extender mucho más el tema de abarcar las fuentes, ¿cierto? Pero me parece interesante cómo esto se ha ido cayendo
y cómo nosotros también hemos sido perjudicados porque no ha habido el tratamiento correcto de todos los medios. Hay que ser bien críticos en ese sentido, ¿no? Todos los medios han hecho las cosas todo lo bien que quisiéramos. Y por otro lado también hay aspectos que me parecen no menores, que también hemos sido víctimas. A colegas de TVN les quemaron un auto, como reacción a una situación violentista a raíz de la muerte de Camilo Catrillanca. No quiero seguirme extendiendo, pero creo que hay que partir de la base de que hay temas éticos que hay que tratar hoy día, y por supuesto todo lo que viene con este nombre, ¿cierto?, de desafíos de la comunicación intercultural. Lo primero que vamos a hacer es presentar a cada uno de los panelistas. Hay dos que van a estar de manera virtual, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, vamos a presentar a Carlos del Valle Rojas, quien es decano de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera, que es doctor de la Universidad de Sevilla. Su trabajo se centra en la epistemología, discurso y poder, comunicación, periodismo y la interculturalidad. Lamentablemente, por razones personales no puede estar, pero nos dejó su presentación, pero también vamos a presentarles antes a los otros invitados. Está también Paola Dragni, que es periodista de la Universidad de Venezuela y la Universidad de Chile, magíster en comunicación estratégica y corresponsal de Telesur. Y ella también va a exponer, pero de manera virtual a través de Skype, y vamos a revisar también lo que ella nos quiere comentar. Y también vamos a presentar a alguien que sí está con nosotros, que es José Luis Vargas, quien es del colectivo editorial Mapuche Express, que ha sido parte de medios de comunicación comunitaria como la revista Marejada del Sindicato de Pescadores Artesanales de Caleta Queule. Colabora con la red de medios de los pueblos indígenas, de los pueblos, se integra también la red de acción de derechos ambientales. Lo dije bien, ¿cierto, colega? Bien, ok. Entonces vamos a comenzar primero con Paola, ¿cierto? Con Carlos, perdón, me estoy equivocando. Vamos a partir con Carlos, pero Carlos no va a estar con nosotros, pero él hizo su presentación muy responsablemente y vamos a pasar a revisar. Ok, vamos a comenzar con eso. Pero antes lo vamos a presentar acá, se llama Industria Cultural y Proyecto Civilizatorio, modos y estrategias de producción y su gestión del mapuche como enemigo íntimo. Esa es su presentación, lo vamos a revisar. En primer lugar, quisiera aprovechar la ocasión para agradecer la invitación a este encuentro, estas jornadas tituladas Medios, Agendas y Periodismo en Escenarios de Conflictos Sociales, organizada por dos universidades hermanas como la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro. La verdad es que hubiese querido estar con ustedes allí compartiendo este tema, pero por diversas razones no ha sido posible. De manera que vamos a hacer esta exposición y vamos a intentar, como se está coordinando, poder tener también una videoconferencia del día de esta presentación también. Bueno, la presentación se titula Industria Cultural y Proyecto Civilizatorio y se concentra principalmente en el subtítulo que son modos y estrategias de producción y su gestión del mapuche como enemigo interno, o íntimo, como prefiero llamar desde la nomenclatura de Achintán. Básicamente lo que se pretende en esta presentación es dar a conocer y compartir con ustedes los hallazgos de nuestras investigaciones aquí, principalmente en relación al rol de la industria cultural y también del Estado en la producción del mapuche como enemigo interno de este proyecto civilizatorio. Tenemos nosotros tres ideas que son las centrales con las cuales nosotros avanzamos en esta investigación y que obviamente también son parte de nuestros hallazgos. Por un lado, señalar que desde fines del siglo XIX estamos en presencia de un diseño e implementación de un proyecto muy particular de carácter geopolítico, en el cual lo que va a ocurrir es una producción del sujeto mapuche como un enemigo íntimo del Estado Nacional. Esta producción se va a basar principalmente en una distinción antitética muy profunda entre civilización y barbarie, y que al mismo tiempo va a servir como argumento para justificar todo el proceso de intervención y ocupación de los territorios habitados, en el caso de Chile, al sur, y en el caso también de Argentina. Otro de los hallazgos que
forma parte de nuestros supuestos de trabajo ahora mismo, es que este proceso es un proceso de carácter histórico, sistemático y también muy institucionalizado, y que va a pretender en todos sus momentos, en todas sus fases, la producción del mapuche como un enemigo, a través de un trabajo conjunto que va a tener la industria cultural emergente en su primera fase del siglo XIX y ya más consolidada, junto con los estados nacionales de Chile y Argentina. Y en tercer lugar, nuestros hallazgos nos muestran en formas muy específicas unos modos y estrategias con que se lleva a cabo esta producción. Esos modos y estrategias obviamente van a pasar desde una primera fase del siglo XIX, ¿no? Básicamente de conversión a una fase de sujeción corporal, y entrando ya en el siglo XX con una estigmatización, discriminación, y ya en el siglo XXI, en el fin del siglo XX, en verdad, en la década de los 90, y lo que va de este siglo, una criminalización de la protesta y también una especialización del sujeto mapuche. Una de las primeras cuestiones que están presentes en esta producción es que el sur de los territorios nacionales, tanto de Chile como de Argentina, pasan desde una visión de lo desconocido, incluso una visión más utópica, a transformarse en territorios que forman parte del origen de este enemigo íntimo, interno, y también como parte de las proyecciones económicas de ambos estados nacionales. Hay un encuentro un hito muy, muy importante. Pero, ¿qué es el proyecto civilizatorio? ¿Cómo lo entendemos en este trabajo? Bueno, principalmente lo entendemos como una narrativa de carácter social, cultural, también económica, política, mediática, pero yo diría también fuertemente racial y de clase, que tiene un carácter hegemónico. Y el propósito principal de este proyecto es imponer, mediante los modos y estrategias que vamos a revisar rápidamente, una ideología que establece a América del Sur como básicamente una representación de Europa, es decir, una América del Sur que pretende ser blanca, masculina y nacional principalmente. ¿Cuáles son los hallazgos que nosotros hemos logrado establecer durante estos años? Primero que vamos a encontrar 4 matrices operando en esta producción del enemigo como parte de este proyecto civilizatorio. La primera, que es una matriz que llamamos propiamente civilizatoria, en la que se sustenta en esta distinción entre civilización y barbarie. Una matriz asistencial, que básicamente es la que nosotros encontramos a comienzos del siglo XX y que consiste principalmente en una reflexión sobre el rol que ha tenido el Estado con la población mapuche después de la incursión militar. Una tercera matriz que es del tipo económico progresista, en el sentido, digamos, de sustentarse la idea de progreso, y que es la que nosotros encontramos a mediados del siglo XX, luego de las crisis económicas de la región. Y finalmente una matriz doble vincular, que es la que encontramos ya hacia fin del siglo XX y lo que llevamos al siglo XXI, que básicamente se caracteriza por una mirada al mismo tiempo asistencialista y represiva, ¿vale? Es decir, el Estado asume un rol asistencial, pero al mismo tiempo exige un comportamiento determinado de parte de las comunidades que, de no producirse, se va a traducir en una fuerte represión, aplicando leyes excepcionales como la ley antiterrorista o la ley de seguridad del Estado. Si uno trata de revisar estos hallazgos y primero se sitúa en los modos, por ejemplo, en estos modos de producción, lo que vamos a encontrar es que estos modos de producción primero parten de una certeza moral de tipo global, es decir, se trata principalmente de convertir, por ejemplo, al sujeto mapuche, reducirlo y también despojarlo. Eso se va a hacer desde la base de una certeza, digamos, de que la cultura global, la cultura globalizada es la cultura más importante. Un segundo modo, que es el modo que hemos llamado neoliberal del mercado, que básicamente consiste en un proceso de empresarización del mapuche, transformándolo progresivamente en un emprendedor, que son las políticas que nosotros vemos fuertemente hoy día. Y también un tercer modo, que es bastante transversal, que es el que llamamos el modo de la sujeción criminal,
que básicamente se trata de disciplinar, controlar y hacer del mapuche un sujeto y unas comunidades integradas lo más posible al proyecto del Estado-Nación. Los ejemplos que nosotros podemos encontrar de estos primeros modos, por ejemplo, está situado en distintas producciones de la industria cultural de la época. Tenemos en el siglo XIX, por ejemplo, la segunda mitad, casos como la Revista Católica, que habla de los bárbaros idólatras, o de algunas novelas históricas, como el caso de Martín Rivas, que habla de los bárbaros araucanos, también en el siglo XIX. Y ya en el siglo XX, por ejemplo, tenemos el caso del libro El pueblo araucano, de Tomás Guevara, donde se habla de un pueblo imberbe, en estado de barbarie, que no es capaz de formar la idea de una acción sin ejecutarla. Esta primera visión va a ser una visión cargada fuertemente con una certeza de tipo moral. En un segundo modo, nosotros encontramos todas las estrategias que se están usando hoy día, porque forman parte de esta primera fase de un modo, digamos, general de empresarización del sujeto a partir de todas las políticas públicas al respecto. Y un tercer modo, que es el modo que llamamos nosotros doble vincular, el paternalismo y la represión, el que se inaugura, diría yo, en la década, fin de la década de los 90, del siglo pasado, que es el que tiene como hito el informe del Banco Mundial, donde se va a promover la visión de lo indígena, de los mapuches, en este caso particular, como un sujeto, como una actividad realizada por ellos que, por un lado, puede ayudar mucho a la modernización, si es que solo se trata de diversidad cultural, pero que, por otra parte, puede ser generador de violencia y destrucción, si se trata de organizaciones políticas de la comunidad. En eso va a ser un elemento muy, muy gravitante en las distintas políticas que se va a tener en América Latina. Y en segundo lugar, dentro de estos hallazgos también encontramos lo que hemos denominado estrategias, que ellas son formas de producción mucho más interesadas, mucho más condicionadas por los propósitos que se tienen, como son, por ejemplo, esta idea de hablar de civilización y barbarie, pero ya como un argumento para justificar la intervención, por ejemplo, militar en la zona, o la necropolítica como políticas de muerte que parten sobre la base primero de una reducción y terminan con la eliminación y con las políticas de despojo. Y finalmente, una serie de estrategias que parten con estigmatizaciones, discriminaciones y terminan con judicialización, criminalización y sujeción criminal del mapuche como una forma de exclusión sistemática desde el sistema del Estado. Esta primera estrategia, por ejemplo, basada en la idea de civilización y barbarie, la que nosotros encontramos en el siglo XX en el libro de Economía, Nuestra inferioridad económica, de Francisco Encina, un economista chileno, quien habla del origen como quien no ha salido aún de la piedra para poder explicar por qué hay una falta de desarrollo económico en Chile. O la estrategia necropolítica que nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro La ocupación de Arauco, de Tomás Guevara, donde se habla de esta ocupación como una causa noble y grande de la civilización contra la barbarie, o el libro La pacificación de Arauco, de Robustiano Vera, que también ya en el siglo XX, eso sí, habla de la necesidad de mantener esta línea de frontera, porque es la línea que establece la diferencia entre la civilización precisamente y la barbarie. La tercera estrategia es la que nosotros podemos encontrar ya con mucha fuerza en la prensa nacional. Tenemos en el caso del siglo XIX dos ejemplos del Mercurio de Valparaíso. En el primer caso, cuando el Mercurio asume un rol muy protagónico, muy activo en esta incursión militar hacia el sur de Chile, y dice, entre otras cosas, por ejemplo, ansiosamente se esperan en esta provincia noticias oficiales sobre si el gobierno efectivamente tiene la intención de proceder contra el enemigo vecino, o irá la bandera de la República a prosternarse sumisa ante la planta indómita de un estúpido y cruel agresor. Estas dos notas del siglo XIX, las dos corresponden al año 1859, que son
muy contemporáneas con el proceso de incursión militar, son ejemplo claro de esta estigmatización y criminalización que se hace desde la prensa, como también nosotros la observamos en el siglo XX, ¿sí? Prácticamente un siglo después, en el año 1952, en Mercurio desarrolla la siguiente noticia. Los araucanos no aceptan dicho proyecto, refiriéndose al proyecto de despojo, que contempla el traslado de las producciones a terrenos de la cordillera de Nahuelbuta con objeto de entregar las tierras que tienen ahora a los colonos europeos para obtener mayor producción agrícola. Esta instalación del discurso del progreso y del desarrollo económico basada obviamente en una fuerte estigmatización de lo que significa el trabajo por parte de las comunidades mapuches. También nosotros encontramos ya en el siglo XX noticias de la televisión, dentro de lo que nuestras investigaciones hemos llamado el síndrome de Chiapas, para referirnos a cómo aparece cada cierto tiempo en la televisión, sobre todo, imágenes que muestran o quieren mostrar las incursiones de las comunidades indígenas que están manteniendo resistencia y reivindicación en los sectores rurales, como imágenes muy relacionadas con aquellas imágenes que han llegado, digamos, de movimiento en Chiapas. Es decir, una idea esta de comunidades y grupos armados que están simplemente esperando el momento para poder crear su revolución. Su revuelta, digamos, es parte de este imaginario que va circulando con mucha fuerza en la televisión, en el caso de Chile. Con cierta periodicidad aparece este tipo, digamos, de narrativas. Finalmente, uno puede observar una suerte de espiral de esta producción del mapuche como un enemigo íntimo de este proyecto civilizatorio que va desde los siglos XIX hasta el siglo XXI, y en esa espiral uno puede observar cómo se parte de esta idea moral de conversión del alma hasta terminar en una comprensión del otro como un sujeto criminal y paralelamente una suerte de empresario en sí mismo. ¿Cómo conviven estas dos miradas, la criminalización del sujeto y tanto convencimiento de esa condición criminal con las políticas públicas que apuntan a una empresarialización del mal? Esos son básicamente los hallazgos que nosotros tenemos hasta ahora en términos generales y se pueden obviamente observar en varios casos de la prensa, como el que se va a compartir allá en más detalle del proyecto que se está realizando hoy día en Chile, comparando prensa de Santiago, Concepción, Temuco y Valdivia, referente a este conflicto entre el Estado Nacional y el pueblo mapuche, para dar cuenta de cómo se produce esta construcción del mapuche como enemigo, y para justificar muchas de las acciones y muchas de las políticas públicas que se llevan a cabo. Muchas gracias por escuchar, y estoy muy expectante de poder también compartir a través de una videoconferencia las preguntas que puedan generarse, el diálogo que siempre enriquece mucho este tipo de presentación. Esperar que a la distancia escuche el aplauso. Él cerraba diciendo que había una posibilidad de una ronda de preguntas porque es la idea inicial, pero bueno, nos atrasamos un poco, entonces la excusa también de que él no va a poder responder las preguntas, pero nos imaginamos que gracias a la tecnología va a haber alguna opción. No decir que va a mandar el último informe que está publicando ahora, para que lo vamos a compartir también para que lo puedan tener todo. Perfecto. Ok, un aplauso. Muy bien. Me encantaría poder hacer muchas preguntas, pero bueno, precisamente desde el punto de vista de que nosotros como medio igual contribuimos a la criminalización de nuestros pueblos originarios, y eso sin lugar a dudas no es algo que queramos, pero claro, hay una explicación del por qué. Bueno, vamos a ver ahora una nota de Paola Dragni, que yo ya les comentaba que ella es corresponsal del sur, y después ella va a exponer su tema a través de Skype. Veamos una. El control social está cobrando víctimas concretas, y sobre todo en el pueblo mapuche, donde el terrorismo de Estado ya ha cobrado la vida de 16 jóvenes mapuche en democracia.
todos los gobiernos, la concertación de derecha, izquierda, socialistas, comunistas, todos han dicho lo mismo, que tratan de apaciguar, de volver las tierras, y creo que no es así, porque creo que a los jóvenes los siguen torturando, a los niños los siguen maltratando en el sur. Voces que se replicaron en redes sociales donde el hashtag renuncia Chadwick fue uno de los 5 más usados a nivel mundial. ¿A qué responde el despliegue masivo en la Araucanía? Usted dice que no hay un sesgo étnico, pero se despliegan más de 300 efectivos de fuerzas especiales. ¿Puede responder a eso? A ver, usted ha hecho una serie de afirmaciones y además equivocadas. Aquí no se ha desplegado 300 o 400 efectivos. Y le pido por favor objetividad, le pido por favor seriedad. ¿No podría dar el número? Sí, llegó al lugar una primera avanzada con 5 efectivos. Y en el lugar de los hechos donde ocurrió el lamentable asesinato de Camilo Catrillanca, habían 5 efectivos policiales. Se avisa que hay un herido en este momento y la policía sigue disparando al interior de la comunidad. Hay 2 de helicópteros que están sobrevolando y más o menos unos 400 efectivos de la policía están al interior de la comunidad. Ahí se puede apreciar otro helicóptero. Otro helicóptero que está sobrevolando la comunidad. Disparando. Y es a ese testimonio al que aludimos cuando el ministro intenta tener una conversación con el equipo Telesur. Sí, pero lo que llega primero son 5 Son 5 efectivos y después aumentan. Y después aumentan. Eso. ¿A cuánto aumentan? Una controversia que podría demostrar el sesgo étnico, porque la tesis de Carabineros es que en esa comunidad se encontraban 3 autos robados y el operativo del Comando Jungla respondía a aquello. Sin embargo, el joven asesinado ni siquiera tenía antecedentes penales y ya está descartada su participación en el eventual robo. Lo que más llama la atención es que según cifras oficiales, en el año 2017 se robaron cerca de 15.000 autos en el país y nunca hubo un operativo de esa magnitud. La explicación del ministro del Interior agrava, porque finalmente lo que podemos entender de esto es que el gobierno está avalando el asesinato del crimen. Y eso es mucho más grave. Y por eso vamos al Guanmapu. Si es que pudieran viajar como por el sur, se agradecería mucho para que pudieran también cubrir y entregar la verdad de cómo sucedieron las cosas. Y así tener de primera fuente los antecedentes de un caso que tiene los ojos del mundo puesto en el país. Equipo Telesur, Chile. Y teníamos entonces la nota introductoria. Vamos ahora a tomar el contacto por Skype con Paola. Paola, vamos a comenzar a llamarla. Tenemos muchas preguntas que hacerle, nos imaginamos, porque yo vi al menos después cuando ella fue a entrevistar a la comunidad. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad, y es muy interesante la entrevista que ella realiza. Paola. Hola. Hola Paola, ¿cómo estás? Te estamos viendo. ¿Nos escuchas? Sí, perfecto, súper. Paola, muy bien, te vemos muy bien también. Acabamos de ver la nota introductoria, ¿cierto?, a la presentación que te estábamos haciendo. Y bueno, yo les comentaba acá a los colegas que nosotros, algunos ya tuvimos la posibilidad de ver lo que viene después de esta nota, que pudieron conversar precisamente al interior de la comunidad como uno de los únicos medios recibidos oficialmente por ellos. No toda la prensa tuvo acceso directo a conversar con las comunidades. Voy a ponerme el audífono porque no te escucho muy bien. Vale. ¿Y ahí nos escuchas mejor? Sí, ahí te escucho mejor. Lo que te comentábamos es que acabamos de ver la nota introductoria y vamos a comenzar a escuchar lo que tú nos quieres comentar. Ok, tengo entendido que vieron una nota que hizo Tiare, la otra corresponsal que tenemos en la oficina, y esa fue particularmente una nota bien conflictiva porque, si se dieron cuenta, ella se enfrentó directamente con el ministro Chadwick
en ese punto de prensa, en el que él finalmente nunca reconoce cuántos son los efectivos que ingresan al LOC de Temucuicui. Entonces, el cómo tú tratas una versión oficial que viene nuevamente del Ministerio del Interior, siendo un medio como el que somos, que es Telesur, que no es fácil, digamos, porque también hay un contexto político que nos ubica a nosotros de partida en un espacio como enemigos. Entonces, para hacer ese libreto, me acuerdo que incluso hablamos con un abogado, que cuando Jaime Huanchuyán viraliza este video de los helicópteros y los dos camiones que se ven entrando, él habla de 300 efectivos, es la estimación que hace Huanchuyán. Él hace la estimación como persona que está en el lugar donde están siendo allanados, pero finalmente nunca el Ministerio del Interior entrega eso. Entonces, claro, a nosotros ahora la versión de Huanchuyán emplazamos al ministro finalmente. Hicimos varias notas, ingresamos al blog de Temucuicui, y la verdad es que tan simple como ingresamos a cualquier otro lugar. Y ahí es interesante mirar cómo se genera un mito, que incluso los periodistas que estamos en medios más alternativos, que quieren llamar, nos compramos también, que tiene que ver como con estos espacios en los que uno no puede hablar. Pero es un medio que está en una situación bien extraña, que somos como un medio alternativo, pero hacemos cosas oficiales. Entonces la moneda, por ejemplo, tiene que recibirnos. De repente nos miran muy mal, pero nosotros jugamos en el sentido también irónico a que hacemos este tipo de periodismo tipo sereno. Entonces vamos hasta la moneda, nos sentamos en el frente total y hacemos las preguntas que nadie quiere que se haga, pero las hacemos igual. Y bueno, Danilo nos comentaba que un poco la idea era como desde la experiencia de la corresponsalía de Telesur en general, poder como reflexionar sobre qué tendría que tener una ley de medios. Y es una pregunta tremenda en un país donde todo es privado, digamos, donde la gente tendría que estar en privado, o sea, desde el bando. Yo cuando le cuento a la gente en Venezuela, y no sé, es una anécdota, tengo que hacer las bendiciones, y de repente en una bendición en el sur, nosotros podemos gastar 5.000 pesos en el baño, y son casi $10. No pueden creerlo que uno tenga que pagar 500 pesos por entrar al baño. Entonces está tan naturalizado en Chile que todo está en manos privadas, que pensar en una ley de medios donde se prohíba que haya medios privados es absurdo. Y desde ese lugar yo no entiendo por qué nos sorprendemos con la portada de la segunda ayer, que hace referencia a la fuerza mapuche. Es como que hubiera una ingenuidad en pensar que la segunda debiera tener alguna obligación de ser objetiva. Yo no soy objetiva, yo no, de verdad, yo creo que la primera discusión que tenemos que hacer los periodistas es sobre la objetividad que nos la han vendido como este espacio de control donde estamos obligados a tener esta otra parte. Para mí la objetividad se instaló en Chile durante el proceso de la concertación, digamos, del inicio de la democracia como un mecanismo de control. Si yo entrevisto a una víctima de violación, no entrevisto al violador, nunca. Me convencieron de que tenía que hacerlo porque es una forma de contarme a mí. Pero si yo voy a Temucuicui y yo voy a contar la versión de la familia Catrillanca, voy a contar la familia, o sea, voy a contar esa versión y punto. Entonces, me cuesta entender, por ejemplo, de repente voy a canales comunitarios, hacemos como cosas con canales acá en Santiago, en poblaciones, y se reproduce exactamente, es como un maquinario chiquitito. Hace la misma mesa, se conversa lo mismo, se trata de reproducir como en pequeños, como una suerte de síndrome de Estocolmo. Entonces, a mí me llama mucho la atención el funcionamiento de los medios burgueses grandes en Chile, pero también de los medios pequeños, que, por ejemplo, ocupan grandes marcas de agua para funcionar desde esta lógica del cuerpo periodístico y de la apropiación de la información desde el ego, desde el trabajo del ego también. No, me cuesta entenderlo. Entonces, no sé, la reflexión sobre la ley de medios en un país donde a mí me parece que las reflexiones tienen que ser, no puede ser aislada la ley de medios, no puede ser aislada la ley de acevedo o de agua. Creo que hay una matriz de opinión en Chile donde lo privado es lo que está funcionando.
Y una ley de medios sola no va a funcionar en un país donde todo es privado, donde la competencia está instalada, donde el individualismo está instalado, donde la gente se levanta cada mañana entendiendo que tiene que cagarse al otro, periodistas o no. O sea, siendo súper sincera o dado al diablo, uno mira los medios alternativos y el nivel de poca orgánica que hay, de poco trabajo en conjunto y el nivel de competencia, no, yo no le veo diferencia a Canal 13 y a TV en términos internos. Yo he trabajado en grandes canales también y es la misma. ¿Qué pasa? Que no somos capaces en nuestro entorno, primero más alternativo a los medios de comunicación, de generar aquello que le estamos exigiendo a las segundas. Esa es mi primera reflexión. No sé, Danilo, si es más o menos de lo que quería un poco conversar, pero... Y es justamente la razón por la que también soy bastante crítica también de los espacios como el proselitismo de profesión, digamos. Yo no sé, yo no tengo nada que defender a un colega de Canal 13. Nada, a mí él es su trabajo. Y él está contratado en un espacio en que tiene cosas que hacer y él lo tiene muy claro. Y cuando, por ejemplo, nos encontramos con Daniel Matamala, al principio le digo muerto de miedo, usted estaba venciendo una matriz. Después, a la media hora estaba ahí abrazado con la gente, viendo. Entonces, yo no sé, pues le digo, ojalá que tu experiencia como ser humano, no como periodista, seas capaz de reflejarla más allá de la exigencia política que tienes. Sí, no sé qué, pero al día siguiente hubo una conferencia de prensa de la familia Catrillanca en Temucuicui y llegaron todos los medios. Ningún medio le puso logo, porque les da miedo. Y pusieron un micrófono arriba de unas piedras, arriba de unas cajas. Yo me molesté. No soy parte, no soy ni la relacionada pública de Temucuicui, ni nada, pero me parece asqueroso. Entonces agarré y dije, oye, acá todos los medios tienen que tener identificado, ¿por qué no? Le dije, Daniel Catrillanca, por favor, exíjale a los periodistas que se identifiquen. Entonces tú dices, bueno, ¿a ti te gustaría llegar a un ministerio y no tener logo en el micrófono? No. O sea, a mí me exigen el carnet, me exigen esto, me exigen lo. Pero el periodista de estos medios grandes, cuando va a un espacio, sí se siente con la libertad de pasar piola. Y ahí lo que hay es la aplicación de una matriz de pensamiento muy concreto respecto de lo que hablaba el exponente anterior sobre el racismo. Y ese racismo no es distinto en los medios de comunicación al racismo que hay en, no sé, en un hospital, o el mismo racismo que se aplica en contra de nosotros. Pero yo, claro, soy blanca. A mí fuerzas especiales jamás me ha tocado un pelo. Yo me meto en medio del piño a grabar y a mí no se atreven, deben pensar que yo soy la hija de un general. El racismo aplica en todo, aplica en la represión, aplica en los medios, aplica en las clínicas, en los hospitales, en el consultorio. Chile es un país profundamente racista, donde su pensamiento, donde el pensamiento cultural chileno, la forma de razonar, es así. Y no está exento de los medios, ni de los alternativos, lamentablemente. ¿Cómo modificar eso en una ley? Yo no le tengo fe, yo por eso no soy una buena exponente para este tipo de cosas, porque yo creo que una ley de medios en las condiciones socioculturales y económicas de Chile hoy no tiene mucho sentido. Yo creo que en Chile hay que hacer un cambio profundo en las macroestructuras legales y de ahí podemos empezar a girar. Es como lo de las FP. Hacer una modificación a las FP hoy día cuando son una especie de casino que lava el dinero del sistema neoliberal no tiene mucho sentido. Yo voy a cubrir las marcas de Noma FP y miro, de verdad, y aquí estoy haciendo una confusión entre colegas, digamos, pero miro a los compañeros con sus camisas amarillas y Noma FP y digo, mucha qué ingenuidad que tenemos. Ellos de verdad creen que la FP se van a acabar si la FP lavamos el dinero de todas las universidades del país privadas. Fueron la gran pantalla, fueron el casino donde se lavaron las nucas de todas las universidades privadas, incluyendo la ASI. Entonces, como que hay que sincerar la discusión de estas micro discusiones de las leyes. En Chile no tiene una ley de medios jamás, porque en Chile está instalada, porque y mientras la segunda sea de los dueños, es obvio que vamos a titular así y no tenemos que sorprendernos. Es un poco eso, en mi razonamiento y mi experiencia de Telesur, que tiene extraño, porque como les decía, somos una especie de canal que jugamos a ser un canal grande, pero hacemos cobertura donde Jaime Buentullán tiene la misma oportunidad de hablar que el ministro Chávez. Quizá porque
tenemos una visión extranjera o le contamos a los extranjeros, no a los nacionales, no lo tengo muy claro ahí. Bueno, Paola, vamos a retomar un poco el tema que es lo que nos convoca. Yo sé que tú tienes una mirada crítica, negativa de la sociedad chilena, pero más allá de la crítica que tú haces a lo que somos como país, el punto de fondo es la necesidad de una ley. Si fuese posible, dentro de tu razonamiento, ¿qué elementos debería tener esa ley? Más allá de la crítica que tú haces al sistema, que es mucho más profundo. Claro, lo que pasa es que elementos que pudiera tener esa ley, por ejemplo, cuando se hace la ley de universidades, ¿verdad? Se prohíbe el lucro en las universidades, el sistema económico que está instalado en Chile es tan poderoso para garantizar el correcto funcionamiento, que esa ley de no más lucro en las universidades rápidamente logró realizar el lucro de esta forma. Entonces, a mi juicio, yo soy muy radical ahí. ¿Por qué? Porque luego de ejercer el periodismo yo estudié psicología. Psicología de la comunicación, y donde el pensamiento de una cultura, de un pueblo, se genera a partir de los medios de comunicación. O sea, las grandes experiencias, las grandes revoluciones que se han hecho, no están al margen de cómo se instalan las matrices de opinión. Los medios de comunicación tienen en sus manos el poder de la mente de los chilenos en este caso. O sea, una descripción sumamente profunda. Porque, o sea, no van a Simón Bolívar antes de llegar a una ciudad donde estaba haciendo las batallas, digamos, de liberación de Venezuela y de Colombia, enviaba su famoso burro con una famosa imprenta, y 6 meses antes generaba un diario, y este diario estaba durante 6 meses generando la matriz de opinión de que las batallas habían sido tremendamente exitosas en el pueblo anterior. Entonces, cuando llegaba Bolívar, los batallones de Bolívar, llegaban donde ya estaba creado el ambiente de éxito, aunque en realidad podían haber sacado la fiesta en los otros pueblos. Entonces, la mente de un pueblo está en manos de los medios de comunicación. Si nosotros entendemos a esa profundidad, una ley de medios debería ser absolutamente tajante a la hora de normar la propiedad de esos medios. Yo ahí soy probablemente más ingenuo que todos, pero creo que los medios privados no pueden existir. Y ahí viene la pregunta, pero entonces quedan en manos del Estado, y el Estado es el que modera las mentes de las personas, y creo que esa debería ser la discusión de fondo. ¿Cuál es la naturaleza de la propiedad de los medios? Si está en manos de los estados, garantizar espacios de discusión y la construcción de ese estado entendido como que va a financiar este medio de comunicación, porque finalmente ese es el gran tema. El modelo de TVN es un fracaso absoluto, porque es estatal, pero tiene que tener financiamiento privado, y en ese financiamiento privado, esa obtención de los dineros para sustentar Televisión Nacional, es donde se han dado todo tipo de corrupciones informativas y económicas, porque van de la mano. ¿Cómo somos capaces los periodistas de plantear dentro de este marco legal una discusión abierta sobre la propiedad de los medios en un país donde todo es privado? Es un desafío tremendo. Pero yo creo que hay que hacerlo, yo creo que hay que abrir esa discusión. Y finalmente los periodistas tenemos que tener esa capacidad de comprender que modelamos las mentes de las personas construyendo matrices de opinión que al final del día lo que hacen es habilitar o posibilitar, por ejemplo, la existencia de algo como el Comando Jungla, que en realidad no existe. Piñera en eso tiene razón, pero todos los periodistas hemos reproducido que el Comando Jungla existe. El Comando Jungla no existe. ¿Por qué no somos capaces de llamar a Colombia, a donde se capacita el Comando Jungla, hablar con el señor que está a cargo, y que él te diga que en Chile hay solamente 8 personas capacitadas para que hicieran el Comando Jungla, que son 18 meses, y que ese Comando Jungla se empezó a capacitar en Chile en el año 2003 y 2007 con la presidenta Bachelet? Ningún periodista ha sido muy capaz de hacer eso, porque vamos reproduciendo. Entonces ahora, si nosotros analizamos el fenómeno mapuche desde esa construcción de la matriz, ¿verdad? El fenómeno mapuche entiendan para la ironía de lo que ha ocurrido, donde está el escopido de oro, la Camila Vallejo lleva una bandera y es una moda esto ahora, pero somos capaces de contribuir a esta matriz de opinión donde hoy en día se instrumentaliza el asesinato de un joven que no estaba armado. ¿Por qué? Porque los empleados de los medios, que somos los periodistas, estamos contribuyendo a esas matrices de opinión política. Y hoy en día lo que mejor puede pasar es que efectivamente se crea que existe el Comando Jungla,
es que entonces se sancione drásticamente a estos pacos y neutralizamos el tema de esa forma. Somos capaces los periodistas de abrir esta discusión, de decir, bueno, yo como periodista no voy a trabajar en un medio privado, tenemos hijos, es pega, necesitamos pagar arriendo, colegio, etc. Entonces finalmente yo creo que el tema es de verdad económico y lo que hay que abrir es esa discusión, es la propiedad del medio, no otra. Esa es para mí la básica. Y de ahí el cómo estos periodistas, me incluyo, no, pero ya los que están estudiando, están siendo educados para generar matrices de opinión que finalmente forman las mentes de un pueblo. Yo sé que es bien como etéreo lo que te estoy diciendo, pero yo no le veo mayor utilidad a ningún otro tipo de discusión si los medios siguen en manos de los empresarios. No tiene, o sea, eso tiene que salir de ahí, los medios tienen que salir de las manos de los empresarios. Definitivamente, no. Si como orgánica somos capaces de orientar la discusión hacia allá, yo no soy muy optimista, digamos, pero creo que eso sería lo esencial. Todo lo demás no tiene mucho sentido, porque mientras yo tengo que pagar el colegio de mis hijos, o mis colegas de la segunda, o los colegas de la tercera, tienen que pagar el colegio de sus hijos, no les va a importar mucho si esa ley quiere titular o no con las cosas más muchas. No les importa el impacto que eso genera en términos de matriz de pensamiento. Ahora vamos a abrir la posibilidad de algunas preguntas aquí de las personas que son parte de este foro, ¿cierto? Si alguien tiene una pregunta, que se identifique, le pasa el micrófono y conversan con Paula. Ok, Rodrigo. Hola, Paula. Pues, Hola. Hola. Mira, en realidad yo comparto contigo varias cosas. Pero hay algo que me pregunto, es decir, ¿cómo pensamos un periodismo que esté ligado a la comunidad? Es decir, un periodismo a escala humana, porque si no, no tenemos salida. Un periodismo que se relacione con las organizaciones sociales, así como hacen las radios comunitarias aquí, hay todo un trabajo por hacer, pero claro, nos frena de que tenemos que ganar plata para poder vivir. Entonces, esa es una trampa. Ahora, el colegio de periodistas debería abrir la discusión. Empecemos por discutir. Así como tú estás sincerando la discusión en las escuelas de periodismo, en todas partes, debería hacerse esta discusión. Y además, ¿cómo le damos salida a un periodismo verdaderamente democrático, exlibertario, todo lo que tú quieras, ligados a cada una de las comunidades que existan? Me refiero juntas de vecinos, sindicatos, etcétera, etcétera. Porque así aterrizamos y hacemos una comunicación quizá a escala humana. Yo te hago esa reflexión para que tú nos cuentes. Gracias, Patricio, ¿no? Rodrigo. Mira, nosotros es una discusión que tenemos acá con el equipo y también con nuestros compañeros de ISPAN. Nosotros compartimos la oficina con ISPAN TV y por ahí tienen un infiltrado que me mandó WhatsApp. Y nos reímos mucho. Nos reímos, pero a ver, nos reímos desde el dolor también, porque yo creo que tu pregunta no tiene mucha respuesta. Y porque finalmente los movimientos sociales se mueren cuando llega CNN a sus actividades. Los critican, ¿verdad? Es medio burgués, despacho, mentiroso, no sé qué, no sé qué. Sin embargo, no voy a dar nombres, pero hay líderes mapuche, organizaciones de estudiantes, organizaciones de base, de choque, que se suben arriba de las cuestiones, que cortan las calles, no sé qué, que miden el éxito de su movilización social dependiendo de la cobertura que tuvieron en TVN y en CNN. Y eso es así de terrible, porque hasta ese punto no hemos comprado un modelo completo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros hemos intentado hacer ese experimento. Generamos una especie de manual de cobertura que hemos tratado de viralizar por WhatsApp a todos los movimientos sociales. Hemos tratado de convencer en Venezuela de que la única forma de romper estos cercos comunicacionales es que la persona que está en su movimiento social, en Aysén, o en Arica o en cualquier lado, sienta la libertad de mandarnos un video a nuestro WhatsApp y nosotros ocuparlo aunque esté feo. Mira, básico lo que te estoy diciendo, pero y en el manual decimos que trate de poner el celular así,
que trate de que esté cerca o que ocupe esto para que se escuche bien la declaración. Entonces vimos, por ejemplo, a Patricia Tromelao el viernes, se tomaron toda la ruta de Pirú a la P70, hicieron barricadas, en fin, y ella, como vocera de los Puente Lolé, decidió a cara descubierta explicar por qué estaban haciendo eso. Y alguien la grabó con el celular así. Ese video se viralizó y finalmente ella es la que tenía el poder de comunicar y nosotros ahí solamente hacemos la transferencia. Y ese trabajo ha sido de 2 años, así de a poquito, como tú dices, de escala humana, pero porque también nosotros como Telesur en Chile tenemos la bondad, y lo digo con esas palabras, de que nos mandan plata. Entonces yo digo, oiga, mataron a un comunero mapuche, necesito unas lucas para irme para el sur, y me las dan y me voy. Eso no lo tiene prensa, no lo tiene Señal 3, no lo tienen ellos. Entonces lo que estamos tratando de hacer es que, por ejemplo, justo ahora, antes de hacer el Skype, estaba hablando con la gente de Piensa Prensa, que mañana van a Quintero. Estamos tratando de hacer una alianza, decir, bueno, como yo puedo justificar dineros para benzina, nosotros ponemos la benzina, otro maneja, otro pone el auto, y finalmente vamos todos juntos a la cultura, ¿verdad? Pero claro, piensa, y empiezan todas las tonteras, estamos mal en la cabeza, tener inaccesibles satélites. O sea, nosotros, justo lo que invoqué, Bueno, vamos a ver si podemos retomar el concepto con Paola. De todas maneras, les comento que es una pregunta más cuando ella cierre su intervención, una pregunta más y pasamos al siguiente expositor. Ahí, no sé. Te escuchamos, Paola, con eso no pasa nada. Te escuchamos. Dale. Bueno, justo llamaron de Piensa Prensa a los chicos porque estaban tratando de ver cómo poder apoyarlos para eso. Entonces, por eso digo, yo creo que las discusiones son en un montón de niveles, en movimientos sociales. De verdad, es una discusión que tenemos, hacemos chiquillos, está bien que vengan a hacer, yo misma, a veces los ayudo a hacer las convocatorias, les explico cómo llegar a los medios, les explico cómo funciona la agencia, Mediabank, que manden sus pautas en igualdad de condiciones, que no tienen por qué ser menos. Pero tampoco creerse que es el éxito de la actividad si te cubrió o no te cubrió CNL. Por ejemplo, Marcelo Catrillanca, el papá de Camilo, a mí me ha impresionado la capacidad que él tiene. Y miren lo que voy a decir, yo creo que solamente la he visto en súper pocas personas y una de ellas fue Chávez. Cuando Chávez vino a Chile en el año 2001, el tratamiento que él le dio a Señal 3 de la Victoria y al Mercurio en aquella época fue exactamente el mismo. El mismo. Él recibió media hora, qué sé yo, entrevista, y Marcelo Catrillanca ha hecho eso. Yo lo vi, estuve en el varios días. Recibía a Daniel Matamala de la misma forma que recibió a la gente de los medios más alternativos que llegaron hasta el funeral del Camilo. Entonces, uno dice, bueno, Camilo, Marcelo Catrillanca, que vive ahí en su blog, que tiene otras condiciones materiales, tiene esa capacidad, probablemente porque él está limpio de estas matrices de funcionamiento de los medios y especialmente de los periodistas y de los editores, que al final todos igual competimos por la información, porque tenemos instalada la competencia con la información. Yo me titulé acá en la Universidad de Chile. El nivel de ego que hay en esa escuela, lejos de fomentar la colaboración informativa, la construcción de una matriz informativa que tenga aportes no desde esta visión cortadora de la objetividad, que lo que hace es obligar al periodista a tener todas las partes que no existen, porque los seres humanos no procesamos la vida de esa forma y los periodistas somos seres humanos. Y la forma de razonamiento cognitivo de los seres humanos está bien clara, está bien estudiada desde el punto de vista de la psicología. Y si los periodistas nos convertimos en meros transmisores de información, somos absolutamente manipulables. Mira, solo quiero terminar con esta reflexión que un poco a veces la cuento porque me siento también culpable de lo que hice, pero me siento que fue una parte de mi aprendizaje. Después de trabajar en los medios nacionales, dije, quiero aprender cómo funciona la comunicación estratégica en las empresas. Y fui a hacer un magíster, el que me alcanzó con la lucas a pagar,
en una universidad muy falsa, muy cuida. Me hicieron clase todos los gerentes, todos, gerentes de empresas, gerentes de las grandes empresas, de las grandes transnacionales. 2 años, aprendí cómo ellos manipulan a los periodistas. Fue súper doloroso verlo y darme cuenta de muchas cosas. Y luego de eso yo empecé a trabajar en comunicación estratégica un rato, justamente para ver cómo funcionaba desde adentro. Y trabajé en una empresa muy importante que junta la responsabilidad social empresarial de muchas empresas. Muchas, de McDonald's, no sé, la grandes mineras, etc. Y me acuerdo que sale la ley Super 8. Oye, me da hasta poder contarlo, pero yo le dije al gerente, dije, mire, usted es economista, voy a decir quién es, el hermano Martita de la Raechea, con todos los institutos del mundo, el señor. Y él lo que quería era hacer carrera, como llama, independiente. Entonces le digo, bueno, usted tiene que empezar a convertirse en vocero al periodista. ¿Cómo? Generando pauta. Sale la ley Super 8 y le digo, ¿por qué usted no se adelanta y habla de la posibilidad de manejar los gastos y los costos entre la obesidad, la enfermedad y la ley Super 8? Y me dice, chuta, estaría buenísimo, pero acá tenemos a McDonald's. Y se van a dar cuenta los periodistas. Le dije, yo le he puesto un almuerzo donde usted quiera que los periodistas no se van a dar cuenta. Dicho hecho, llegó a llegar todos los periodistas, todos, incluyendo medios más alternativos, él habló todo lo que tenía que hablar, nadie fue capaz de chequear que en esa organización empresarial de responsabilidad social empresarial, uno de los miembros más importantes de la McDonald's, para mí fue súper triste como periodista darme cuenta de lo fácil que es manipular a los periodistas. Asqueroso, es muy triste, muy triste. Todos, no nos salvamos los periodistas que nos creemos más intelectuales o que estamos como en la academia y en la discusión. Si estoy hablando de los periodistas que estamos en reporteros. Y que esos son finalmente los carnes de cada institución. Claro, en el diarismo, en el tema diario, tu madre me dice, ya, haz una nota de protocula, y tú no tienes tiempo ni de pensarlo ni de nada. Y eso es justamente otra de las formas de que no te especialices, quizás que haya periodistas volantes, porque de esa manera no tienes cómo contrachequear la información. Tú vas y te compras ese comunicado y lo pones, y eso se tecnifica, se mecaniza y se vuelve pega. Pega para pagar el colegio de los cabros chicos, y yo me desapego. El periodista que está en los medios diarios, así en la locura, se desapega de su trabajo informativo y del impacto de ese trabajo informativo. Y las escuelas están mecanizando aquello, todas, partiendo por la Universidad de Chile, donde yo terminé de estudiar. Se mecaniza, se desapega, el movimiento social no existe. En la Escuela de Periodismo de Chile hay un ramo, solo uno, y es alternativo. ¿Cómo se llaman estos bueno, no sé cómo le dicen aquí, de 6 meses? Se aprende a mirar los movimientos sociales, pero así como anécdota, no como la construcción de la red social, porque el periodista se mecanizó de su trabajo, y eso es lo más útil. Obviamente, yo necesito periodistas que no piensen mucho. Y ahí el colegio de periodistas tiene un desafío pero infinito, que tiene que ver con meter la mano dentro de las escuelas de periodismo, donde se están generando obreros en el mal sentido, peones, no obreros, peones informativos que agarran y copian. Ayer le pasó a mi compañero que también hace comunicaciones ahora, el Marcelo trabajó mucho tiempo en el informe especial, hizo mucho trabajo periodístico de calle, yo era gerente de los validores. Emitieron un comunicado y la tercera ni siquiera le cambió la forma de los artículos y salía nuestro gerente y el comunicado hablaba de nuestro gerente de la empresa. Lo agarraron y lo pusieron en pie, ni siquiera ya a ese nivel. Entonces, la formación en 80 escuelas de periodismo es básica. O sea, yo trato de explicar en otros países que aquí los colegas pueden escribir Argentina con H y no va a pasar nada. No hay tampoco ni siquiera una sanción, no punitiva, pero una sanción por último de pensar cuál es el impacto del ejercicio de nuestra profesión. Yo creo que los desafíos en el periodismo en Chile son infinitos, mucho más que cualquier otro país de Latinoamérica, por lo menos los que yo conozco, donde al menos las escuelas están reguladas, donde al menos el colegio de periodistas tiene algo que decir. O sea, ayer sacaron esta declaración por lo de la portada de la segunda y sentí como un alivio, porque hay aberraciones horrorosas a nivel informativo y durante años el colegio periodista ha permanecido como un club para poder ir a la piscina, digamos, o no sé si ya hay piscina o cabaña en una playa, no sé. O sea, seguimos con esa estructura de la dictadura que desarticuló la fuerza de los colegios profesionales y el colegio periodista tiene que tomar una fuerza distinta, ser una voz ética para
forma la matriz de opinión que no somos ningún club para ir a la piscina, que me perdone. Paola, te agradecemos todo tu tiempo, estamos un poco escasos, falta un expositor todavía. Yo estoy indignada con su intervención. No somos ningún club para ir a Vamos la a piscina. escuchar. Perdóname, no sé quién está hablando, pero puede decírmelo. Ha sido mi experiencia. Ha sido mi experiencia con el Colegio de Periodistas. Ahora, imposible, no puedo creer, perdóname lo que te voy a decir, pero no te voy a aceptar por ningún motivo, y lo digo públicamente, que tú digas que el Colegio de Periodistas es un club para ir a la piscina. El Colegio de Periodistas en sus 60 años ha tenido una trayectoria de defensa de nuestra profesión. Tenemos víctimas de los derechos humanos. Hemos peleado históricamente por los derechos humanos. Hemos salido a la calle toda vez que ha sido necesario. En dictadura peleamos para recuperar la democracia. Disculpa, no sé qué está hablando. Te habla Margarita. Da lo mismo quien hable, habla la presidenta del Colegio de Periodistas. Pero la verdad, comparto algunas de las cosas que has dicho, pero creo que has tirado mucho a la bandada, y la verdad es que no vine a este panel a escucharte a ti, mucha caricatura. Yo creo que tú estás en un nivel de elite que te permite decir todo lo que has dicho. Nosotros no, yo soy una trabajadora de una universidad y punto. Te quiero decir solamente una cosa. Estoy diciendo y te dije que siento que el Colegio de Periodistas ahora está teniendo un rol más activo, pero lo que yo vi en la Operación Huracán, y el nivel de montaje, de cómo participaron periodistas y el silencio que ha habido en ese tipo de montaje, mi experiencia es esa. Lamento que te sientas ofendida, yo vengo de una familia de periodistas de siempre, y efectivamente hay víctimas de la dictadura y efectivamente ha sido así. Pero el rol del Colegio de Periodistas hasta hace 2-3 años es un rol muy menor frente a lo que ocurre en los medios de comunicación, frente a los montajes, frente a lo que ocurre en las escuelas de periodismo. Y te lo estoy hablando desde mi experiencia. Bueno, Paola, te agradecemos tu tiempo, muchas gracias. Nosotros vamos a continuar debatiendo aquí. Que tengamos una buena tarde. Gracias, gracias. Bueno, vamos a continuar esto. Yo creo que esa es la idea, vamos a debatir, conversar, no enojarse. ¿Un comentario? Bueno. Solo un comentario. Yo creo que la visión de Paola y también de Telesur les agradece también que un espacio como ese haya estado en otros foros. Absolutamente por la experiencia y el trabajo que realizan en términos de prensa latinoamericana, ¿cierto? Y con la visión del periodismo que nosotros queremos algún día para nuestro país. Sin duda, eso es una parte, porque agradecemos que Paola haya estado dentro de este foro, y lo otro es que nos quede también al aire, y lo conversábamos recién a distancia, que sí nosotros estamos trabajando con un tema de una ley de medios, porque también dentro de nuestras políticas de programáticas, ¿cierto? Nuestra carta de navegación, compañero José Luis, nuestra carta de navegación ha sido siempre apuntar a lo que ellos planteaban que no se estaba realizando. Yo creo que nosotros los periodistas tenemos que tener claridad que estamos siempre apuntando hacia lo que es la propiedad de los medios de comunicación, la concentración de los medios y la propiedad de estos. Por lo tanto, que no quede en la estela de la duda de que este colegio, no solo hace 2 años, sino que ya hace bastante tiempo, desde la refutación del colegio que se llamó en un momento, hemos trabajado aquellas temáticas que tienen que ver con la propiedad de los medios, que tienen que ver con la democratización, y lo que hoy día estamos trabajando es que es una ley de medios de comunicación. Solo eso. Sí, gracias. Ya, perfecto. Bueno, personalmente creo que hay que verlo todo en su mérito. ¿Ya? Hay unas plataformas que permiten darse ciertas licencias, espacios que son distintos a la realidad de muchos, especialmente lo que hacemos en regiones, ustedes sabrán que es bien distinta la situación. Bueno, voy a sentar en esta mesa maravillosa con ese lindo horario floral para presentarles a nuestro tercer interviniente en este panel de medios de concentración y pluralismo, desafíos de la comunicación intercultural. Vamos a hablar con José Luis Vargas, quien es del colectivo editorial Mapo Express. Dije Mapuche Express, lo siento, Mapo Express. Te escuchamos. Muy bien. ¿Mari? Bueno, contarles que en el día de hoy estoy en representación de un colectivo. Nosotros somos un colectivo
que está integrado por periodistas y personas que son comunicadores por oficio. De algún modo, la forma en que nos organizamos rompe un poco con la estructura de los medios de comunicación tradicional y todo lo que se ha estado comentando en esta jornada. Nos hemos tenido, digamos, que organizar de alguna forma producto de algunos ataques de personas que no les ha gustado lo que nosotros hemos publicado en nuestro sitio web, y les voy a comentar de eso un poco más adelante. Bueno, esperamos también que en el marco de esta presentación puedan traer algunos elementos que sirvan para la discusión del tema de la ley de medios. Particularmente nosotros hemos estado un poco distantes de esta discusión, sin embargo nos pareció importante aportar, como les decía, algunos elementos que podrían servir. Comparto lo que dijo la colega al comienzo, digamos, de la presentación, de cómo nos mintieron los medios con el tema de la educación. Del caso Catrillán. No creo que sea negativo darle espacio a las distintas fuentes, en este caso, por muy mal que nos pueda caer el ministro del Interior, es una fuente que hay que entrevistar sí o sí. No es malo, digamos, poner, digamos, la diversidad de las voces cuando hay contextos de conflicto. Lo negativo que yo considero es que el efecto que ese tipo de comentarios y declaraciones produce en la opinión pública. Yo creo que no se puede mencionar todo el impacto que podría generar, sobre todo a nivel de la ciudadanía, que generalmente no tiene una visión muy crítica respecto a la forma en que están informando los medios. El ciudadano de a pie no se está cuestionando si la información que le está entregando Canal 13 o que le está entregando TVN o el Mercurio es verdad o no. Simplemente la recepciona, la internaliza. Nosotros particularmente tenemos una opinión crítica respecto al tratamiento de los medios con respecto al tema mapuche. En general, digamos, por la forma incluso en que se nombra, cada vez que se habla del conflicto mapuche, el conflicto chileno-mapuche se nombra como conflicto mapuche, poniendo como que en el marco de este conflicto solamente son los mapuches son los conflictivos. Tenemos bastantes críticas a la forma en que se trata ese tema. También tenemos críticas con respecto a cómo se aborda el tema de la violencia, cuando los medios presentan información respecto a situaciones de conflicto. Siempre se endosa la violencia al actor mapuche en este caso, pero cuando la violencia proviene de parte del Estado, de parte de los grupos de poder, no se concibe como violencia. Tenemos bastante crítica hacia eso. También no hay que ser tampoco un analista del discurso para darnos cuenta de que en el último tiempo los medios han desatado una campaña con respecto a asociar al mapuche con el terrorismo. Yo no soy un experto en terrorismo, pero Raúl Sol, que sí es un experto, dice que en Chile no hay terrorismo. Sin embargo, nos vemos de parte de los colegas de los medios de comunicación que se haga un cuestionamiento a estos discursos de parte de la autoridad cuando se refieren al tema del terrorismo con respecto a los mapuches. Quería, digamos, decir esto para introducir lo que va a ser la presentación. Bueno, Mapu Express es como les decía, un colectivo de información mapuche. No somos todos periodistas, y al igual que Mapu Express, hay muchos otros medios mapuche similares a nosotros. Nos catalogamos como un medio de comunicación mapuche, es como el paraguas teórico con el cual nos cobijamos. Y
quería mencionar esto porque nosotros hace un par de años, hace 2 años más o menos, lanzamos un libro sobre la historia de los medios de comunicación mapuche, en el cual lo que nosotros planteamos es que en todas las organizaciones sociales mapuches, o sea, donde hubo organización mapuche, hubieron medios de comunicación. El Consejo de todas las Tierras tuvo su boletín, la CAM, la coordinadora Arauco Mayeco, también ha tenido su página web donde están colgando sus comunicados y toda la información que ellos producen. Entonces hay una serie de medios de comunicación similares a los nuestros. Con respecto al contexto del tratamiento de los medios de comunicación con respecto al tema mapuche, no voy a profundizar mucho ahí porque la verdad es que el profesor Carlos del Valle ya hizo una presentación bastante extensa y detallada con respecto a este tema. Sin embargo, bueno, es claro, digamos, en términos de cuando uno lee en la prensa que hay un binarismo en el momento en que se presenta al mapuche. El mapuche que reclama derechos es el malo y el mapuche emprendedor, y el que está incorporado dentro de la sociedad chilena por lo general se presenta como el mapuche aceptable, digamos, el mapuche aceptado para la sociedad. Bueno, dentro de lo que ha sido el tratamiento histórico de los medios de comunicación con respecto al tema mapuche, nos encontramos con un viejo conocido que es el Mercurio. Ahí yo puse una cita del año 1869 en que se decía que si el gobierno continúa, digamos, por un año más castigando a estos salvajes ladrones, la tranquilidad de la Araucanía va a quedar asegurada para siempre, decía, y las fuerzas van a poder ocupar las riberas del Cautín o cualquier otro punto que se considere aparente para vigilar el movimiento de tribus indígenas que se unan en contra de nosotros. Eso ya en 1869, podríamos decir que hay una tradición centenaria del Mercurio con respecto a la forma en que se refiere a los mapuches. De algún modo, para justificar todo lo que fue el proceso de invasión, mal llamado en la historiografía chilena como la pacificación. Sabemos, digamos, porque hemos podido contrastar fuentes historiográficas de otros historiadores que han hecho un trabajo distinto al de historiadores como, por ejemplo, Villalobos, o los mismos textos de historia que realmente el Ministerio de Educación entregaba en los colegios, de que esa es una historia, digamos, construida directamente por los vencedores, digamos, los que ocuparon a sangre y fuego todo lo que es el territorio mapuche. Y en el caso particular de la región de la Araucanía, nos encontramos con la situación del diario Austral, el cual es el medio de comunicación digo, escrito, de mayor tiraje en nuestra región, está presente en todas las comunas, y la temática mapuche, la forma como ellos presentan, siempre tiene que ver con crónica roja, con seguridad ciudadana, siempre, digamos, con etiquetas de terrorismo, violencia, conflicto, y hay bastantes investigaciones con respecto a este tema. Yo no voy a profundizar mucho más con respecto a esto. Les decía que hay varios medios de comunicación mapuche similares al de nosotros. En los 80 el pueblo mapuche ocupaba, por ejemplo, lo que eran los boletines para expresar su mensaje, para canalizar sus demandas, y con la masividad que adquirió el internet, esos boletines que se ocupaban en los años 80 fueron reemplazados por el internet, por las páginas web, por las redes sociales. El periódico Mapuche Esquintúes, junto con Mapu Express, uno de los más antiguos en formato digital, también está bastante activo lo que es el periódico Huerquén. Y lo que nosotros vemos en relación a lo que se ha discutido respecto a la estructura de los medios,
a la falta de democracia que hay dentro de los medios de comunicación, porque los mapuches nunca son una fuente válida de información dentro de los medios, es que el trasfondo del problema tiene que ver con la concentración de la propiedad mediática, que impide que surjan voces del sector mapuche movilizado, y que esta desigual concentración, producto de esta desigual concentración, es que comienzan a surgir estos medios de comunicación mapuche. Bueno, con respecto a quién es Mapu Express, les puedo decir que somos un colectivo que tiene una vocación bastante militante. La mayoría de los compañeros y compañeras de Mapu Express, por lo general, estamos vinculados a las organizaciones mapuches, somos parte también de otras organizaciones sociales, ciudadanas, que trabajamos en alianza con comunidades mapuches, por lo tanto, es la realidad en la cual nosotros nos desenvolvemos, nos nutrimos de todos esos elementos para construir un mensaje que busca ser una caja de resonancia del mundo mapuche. Los orígenes de este colectivo, bueno, parten en el año 96, en el contexto de una agrupación que se llamó CONAPROMAN, que eran técnicos y profesionales mapuche, que tenían bastante vínculo con el mundo rural, con las comunidades mapuche, que a fines de los 90, comienzos de los 2000, digamos, estaban enfrentando una serie de problemáticas con respecto a la ofensiva de las empresas forestales en su territorio, y también con la instalación de vertederos, que la mayoría de los vertederos en la región de la Araucanía, el 70% de los vertederos que existen en la región están instalados aledaños a las comunidades mapuche. No se instalan en los fondos de los colonos. Ahí hay una situación de discriminación racial que se ha denunciado por parte de las organizaciones como racismo ambiental. Entonces estos compañeros técnicos y profesionales estaban vinculados en ese tiempo a las organizaciones mapuche y comenzaron a generar la idea de que a raíz de toda esta problemática que estaban viviendo las comunidades era necesario comenzar a levantar un medio de comunicación. En ese tiempo internet estaba recién en el horno, por lo tanto levantar este proyecto fue bastante incipiente en ese sentido. Sin embargo, el medio fue creciendo, fue adquiriendo cada vez mayor relevancia. Las comunidades les empezó como a hacer sentido de tener una plataforma comunicacional donde se pudiese difundir sin mayor censura y de la forma más íntegra posible su mensaje. Entonces, a partir de ahí, que el medio fue empezando a crecer y a hacerse importante dentro del mundo mapuche. Aprovechando, por supuesto, el acceso a internet. Otra de las cosas que también hacían los compañeros era que en esa página que era Mapu Express, en su inicio mapuexpress.net, agarraban, por ejemplo, lo que eran las noticias de prensa que se publicaban en el Austral o en el Mercurio y las transformaban. Noticias, por ejemplo, que el Mercurio o el Austral titulaban como incursión de la policía para investigar ciertos temas o hechos delictivos en una comunidad. Nosotros decíamos y decimos todavía que son allanamientos, y eso cambia, digamos, totalmente el sentido en cómo se presentan los hechos. Y actualmente Mapu Express tiene un sitio web renovado. Hace muy poco tiempo, en el año 2014, mapuexpress.net ya dejó de existir, pasó a convertirse en mapuexpress.org, y la forma en que funcionamos básicamente tiene que ver con el voluntariado. Siempre hemos dicho que este medio de comunicación, por pequeño que pueda ser en comparación a los grandes medios comerciales, es una herramienta y nunca un fin. Por lo mismo, vivir, digamos, del
medios de Mapu Express es muy difícil. O sea, a veces conseguimos recursos a través de algún fondo, pero no tenemos un presupuesto permanente. Y la verdad es que nos dedicamos a esto porque creemos que también cumplimos un rol importante dentro de lo que es el movimiento mapuche, el movimiento autonomista mapuche. Somos parte de ese repertorio de acciones que han llevado a cabo el pueblo mapuche para visibilizar sus demandas de autonomía, de autodeterminación, que es una de las más importantes en este minuto. Y en ese sentido cumplimos un rol y entendemos cuál es nuestra responsabilidad en este tiempo histórico que nos toca vivir y enfrentar. También, bueno, con respecto a lo que tiene que ver ya con la legislación que existe con respecto a la comunicación indígena, es bastante débil. La verdad es que Chile, a diferencia de otros países como Argentina, está bastante al debe en ese sentido. En Argentina, hace poco tiempo se creó una ley de medios donde el Estado propicia los mismos medios comunitarios que son administrados por comunidades mapuches. Sin embargo, en Chile estamos pero años luz de que eso ocurra. En la ley indígena, la 19.253, hay un artículo en donde se dispone, dice ahí, el aseguramiento de lo que es la protección de las culturas indígenas a través de lo que es la radiodifusión regional. Pero de eso la verdad es que muy poco es lo que se cumple. Por otro lado, la ley de fomento audiovisual que se publicó en el 2004, aquí lo dice claramente, no hay ningún apartado de esta ley que hayan medidas en las cuales se resguarde la producción audiovisual mapuche. Y lo más avanzado que hay en términos de legislación es la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, que de algún modo señala que los pueblos indígenas tienen el derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y acceder a todos los demás medios de información sin discriminación, digamos. Sin embargo, el vacío que tiene la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de la ONU es que no es vinculante. Entonces, más que nada es una declaración de principio que el Estado no está obligado a respetar. Con respecto a lo que tiene que ver ya con la comunicación mapuche, nosotros nos embarcamos dentro de ese movimiento que está, digamos, bastante conceptualizado teóricamente. No hay tanta literatura, pero sí existe. Y en algunos encuentros de comunicadores mapuches que se han hecho en los últimos años, que han sido 3 o 4, hemos definido un poco lo que es la comunicación mapuche. Y en esos términos hemos establecido que un medio se autorreconozca como mapuche es uno de los criterios, de los elementos. También que esté vinculado a alguna organización o alguna unidad territorial mapuche, como son las comunidades, o que se relacione con algún proceso político y social. También hay otras propuestas que se desprenden de esta conceptualización que se ha estado realizando. Por ejemplo, hay algunos compañeros que trabajan en el audiovisual mapuche que dicen que la comunicación mapuche tiene que ver con elementos de la espiritualidad, y otros que dicen que simplemente que el hecho de ser mapuche y estar con una cámara en la mano, que sea un mapuche, digamos, el que pone el foco y el ojo, ya se está haciendo comunicación mapuche. Y también se han realizado varias cumbres de comunicación indígena de Ayayala en distintos países donde ya se han realizado lineamientos importantes con respecto a lo que sería la comunicación indígena, y que es una comunicación que se nutre, digamos, de una serie de elementos culturales de estos pueblos, y que pienso que es importante que en cualquier discusión que haya sobre la ley de medios, esta otredad cultural que expresan los medios de comunicación mapuche sea considerado dentro de lo que se vaya a discutir. De lo contrario, no tendría mucho sentido
que seamos parte, digamos, de esta discusión, si se va a mantener una mirada paternalista donde no se considera esa diferencia cultural, que es lo que está demandando el pueblo mapuche hoy en día. Y parece que se termina la presentación. Y eso más que nada, digamos, lo que quería entregar. Bueno, le agradecemos a José Luis. Vamos a abrir nuevamente la ronda de preguntas. Yo en particular quiero profundizar un poco lo que él decía de esta incapacidad que tenemos nosotros como aparato, ¿cierto?, de generar la apertura a estos medios de comunicación, en particular, ¿cierto?, de índole mapuche. ¿Cuál es una pregunta muy personal, cuál es el financiamiento? ¿Cómo lo hacen para salir adelante? Porque claro, yo siento que hay un tema de voluntariado, pero ¿cómo esto se levanta? Porque tú hablas de más de una década que están trabajando en eso. Los recursos, como te decía, son bastante escasos. Mucho de autogestión. Y la mayoría de nosotros, la verdad es que tenemos trabajo como cualquier ciudadano de bien. Y esa es la forma que tenemos de parar la olla. No podemos vivir de Mapo Express porque eso significaría estar dedicado casi 100 tiempo completo al medio, estar como de alguna forma generando proyectos, recursos que en el último tiempo, sobre todo en Chile, han estado un poco escasos, ya que Chile es un país que está en la OCDE, un país se supone desarrollado y tiene altos índices de calidad de vida. Entonces los financistas europeos, por ejemplo, han cortado algunos recursos, entonces se ha hecho un poco complicado en ese sentido. Pero todos tenemos, digamos, trabajo con los que vivimos, subsistimos, y en ese caso Mapo Express es como la vitrina que tenemos, o la forma que tenemos de aportar el movimiento. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta? Vamos a comenzar por ahí. Tengo una pregunta, bueno, José. Nos conocemos hace tiempo, pero siempre se quería hacer y aprovechar el tiro. No sé si lo voy a empapar. Son dos preguntas en una. Lo primero es, ¿cómo ustedes... Nosotros vimos en este tema de este conflicto que hay entre comunidad, el Estado, los pagos, etc., con situaciones donde la posverdad está dejando la crema. ¿Cómo ustedes lo hacen para, desde el punto de vista del lado mapuche, ver el tema de la posverdad? Esa es la pregunta 1. Y la pregunta 2, siempre se manejan los conceptos de... O sea, yo quiero esta segunda pregunta vincular al tema de la discriminación positiva. Porque nosotros tenemos durante 200 años medios de comunicación elitistas que han insistentemente dicho que el mapuche es bárbaro, que el mapuche es incivilizado, que la pacificación, que la destrucción, etc. Eso se ha transformado en una visión común en el inconsciente colectivo del país. Cuando yo hablo de discriminación positiva, estoy hablando de grupos que hacen material informativo para uno mismo. Por lo tanto, hago que este inconsciente colectivo no reciba la información porque ustedes se la están dando para ustedes mismos. Y este inconsciente sigue manteniendo los de las mismas élites y los mismos grupos económicos que siguen tirando la información al país. La pregunta es, ¿cómo poder hacer? Ustedes no han pensado que probablemente el trabajar para ustedes mismos no crea la situación y no genera nuevas instancias donde esta masa alienada, puede ser incluso de gente, pueda empezar a darse cuenta de la verdad que manejan ustedes? No sé si se entiende. Sí. Y afortunadamente, es una pregunta que la voy a abordar de dos formas. Tú planteas una situación en la que el inmenso poder que tienen los medios de comunicación se ve reflejado como en el efecto que generan las personas. Y en ese sentido el ciudadano chileno, el ciudadano común,
Bueno, está cargado por el racismo que expresan los medios de comunicación. O sea, la visión que tiene la mayoría de las personas es que los mapuches son los terroristas, son los violentistas, y en ese sentido la lucha de nosotros es una lucha totalmente desigual, porque partimos de la base que hay una brecha también, que es una brecha digital, en donde no todo el mundo tiene acceso a internet, sobre todo en el mundo rural. Las comunidades mapuches, ahora, claro, hay mucha gente que tiene un teléfono, tiene internet, revisa las noticias, antes eso no existía, pero aún así hay una brecha. Entonces, ¿de qué forma nosotros contrarrestamos, digamos, todo lo que es esa maquinaria y esa brecha que tenemos encima? Y simplemente potenciando los recursos, lo poco que tenemos en términos de recursos. Como te decía, Mapochitol es un medio que ha crecido bastante, si, en términos así como de seguidores que tenemos, por ejemplo, en redes sociales, son 30.000, 50.000, por lo tanto, cada vez que publicamos algo, y lo hemos notado también ahora que se da la coyuntura del asesinato de Penny Camilo Catrillas, es que lo que publicamos genera ruido, genera impacto, genera algo que el gobierno no puede controlar, que es que la gente reproduzca esos mensajes de manera masiva. Y con respecto al financiamiento, me decían también, a la posverdad. A posverdad me refiero a ver, ¿cómo lo explico? Todo lo que se va generando a raíz de estas cosas, se reparten informaciones de hace 3 días como si fueran en el instante, se dice que andaban 1000 y crees, se dice que en Mapuche quemaron 50 colegios y no fue verdad, se dicen que los mapuches que hacen montaje, y si fueron los mapuches y tal vez sí es verdad, todo eso que se genera, ¿cómo lo manejan ustedes? Porque si mantienen claramente una postura, probablemente son más proclives a recibir datos emocionales como verdad, cuando a veces no lo son. No sé si me encanta la idea. Porque cuando tú marcas una posición, tiendes a defender, y todo lo que te llega de ese lado, tú tiendes a pensar que pudiera ser verdad. Entonces, ¿cómo manejan ese tema de la información que te llega constantemente? Porque tú defiendes tu posición. Entonces, ese contenido de información con emocionalidad, que puede que hasta lo haya inventado alguien, ¿cómo lo comprueban? ¿Cómo lo manejan? Bueno, algo que igual siempre tenemos que estar como autorregulándonos, ya que lo que te decía es que nosotros tenemos una vocación militante y es fácil caer en el panfleto. Tenemos que un poco que abstraernos de esa militancia y tratar de que la pega que hacemos sea lo más efectiva posible, con tal de no dejar flancos en donde nos puedan estar pegando. Y generalmente, afortunadamente, la información que se divulga a través de los medios de comunicación, después los montajes igual se terminan cayendo. Si el caso Huracán, cuántos pennies que el Mercurio y el Diario Austral los presentan como culpables antes del juicio, son montajes que también se terminan cayendo. Entonces, afortunadamente ellos también nos hacen la pega a nosotros. Y lo que decía también a lo largo de esta presentación es que siempre, en lo posible, tratamos de no quedarnos solamente con la versión que entregan los medios de comunicación comercial y darle otro sentido. Cuando el parte de Carabineros dice que se metieron a una comunidad para indagar un hecho delictivo, nosotros decimos que es un allanamiento. O sea, tratamos de que en lo posible lo que diga la comunidad sea lo que se vea reflejado en nuestro medio de comunicación. Entonces tampoco nos estamos saltando ninguna, no estamos, digamos,
cometiendo ningún delito, simplemente estamos dándole espacio a ese tipo de fuentes. Y generalmente también ponemos la fuente oficial, o sea, decimos, el gobierno dijo esto respecto a este hecho. La empresa forestal dijo esto con respecto a esta situación. Y frente a lo que dice esa fuente oficial, nosotros entregamos la visión de las comunidades mapuche, que por lo general los medios de comunicación están ausentes. Perfecto. Dos preguntas más o comentarios más. Ahí y mi comentario a lo mejor es un poco alejado de lo que se está conversando acá, ¿no? Porque toda esta raíz tiene la reivindicación de las tierras. Pero hay parte de todo esto que se forma después, porque según los mapuches le han quitado las tierras a las forestales y así sucesivamente. Entonces, aparece tanta gente quemando camiones y quemando los grandes bosques donde se le da trabajo a una gran población. Pero en ese trabajo llega el pancito a la casa. Entonces, por un lado, ellos quieren recuperar sus tierras y por otro lado están perdiendo fuentes de trabajo. Por otro lado, cuando se les entregan porque CONADI le entrega, le compra, el Estado le da la plata a CONADI interviene para que le vendan tierra a los mapuches. Ya. Entonces compran sus tierras. Resulta que esta gente no sale de la pobreza porque son tan pobres, como decía ahí la señorita, que si hacen un mortero, es el mortero porque hay muchos mapuches artesanales que trabajan en morteras, hacen cositas, y las mapuches damas hacen tejidos. Esos tejidos tienen muy poco valor. Entonces, estamos como clasificados los mapuches en la pobreza siempre. Entonces, ¿qué hace la gente joven? La nueva generación, como el campo da poco, tierras tienen pocas, generalmente estudiamos para sacar una profesión y nos convertimos ya nos alejamos de las tierras. Las tierras quedan por ahí, en eso las tierras se venden, se empobrecen las tierras. Con las plantaciones también y todo, el eucalipto y el pino, deshidratan las tierras se echan a perder. Entonces, es algo que yo la verdad las cosas no le veo, estoy negativa en este momento, no le veo la salida. Que por un lado, cuando se queman esos camiones, cuando se queman esas grandes forestales, se quedan sin trabajo. Y la gente joven emigra del campo, de la ruralidad a la ciudad, para hacerse profesionales y tener un estatus ya ciudadano como corresponde. Entonces, no sé, estoy perdida. Discúlpeme que sea tan así, a lo mejor los términos no son los mejores, los más indicados, pero yo veo eso de forma bien aterrizada porque también yo soy de una ruralidad, conozco las tierras, conozco a las personas bastante, y todo esto que se tiene, la coterrillana, todo esto viene de ahí, de la reivindicación de las tierras. Gracias. Bueno, con respecto a la presencia de las forestales en el territorio mapuche, habría que también preguntarse cuánto es la cantidad de empleo que generan y de qué calidad son esos empleos. Hay que derribar ciertos mitos con respecto a la presencia de las forestales. Acá en el Biobío, en la Araucanía, en la región de los ríos también que se han instalado fuera. Porque además tengamos en cuenta de que las comunas donde se han asentado mayormente, por ejemplo, las empresas forestales, son las comunas más pobres de estas regiones. O sea, Lumaco es una comuna, y yo no sé cuánto es el porcentaje de suelo forestal que tiene, pero es una de las comunas más pobres. Ercilla, y así un montón de comunidades donde ese discurso bonito que venden las forestales de que sembrando un mejor futuro, dice la Forestal Arauco, pero cuando tú ves que la comuna es la más pobre de tu región, ya no sé dónde está el futuro que están sembrando. Entonces yo cuestiono, digamos, esa tesis. Con respecto a la entrega de las tierras que hace el Estado a las comunidades mapuche, bueno, hay que también contextualizar que eso es parte de una reclamación legítima.
en la cual la tierra que piden las comunidades está también validada en títulos comunitarios, que son los títulos de merced, que son los títulos que entregó el Estado cuando se hizo la ocupación de la Araucanía. Se quitaron las tierras, el Estado reconoció solamente tierras comunitarias, no todas las tierras tampoco, sino que un paño, digamos, donde las familias a las que se le entregaban esos títulos quedaron viviendo arrinconadas prácticamente. Y después de eso el cerco se siguió corriendo, o sea, las forestales siguieron apañándose de cuadros, digamos, de tierra de estas comunidades. Y, por supuesto, esa es la palabra, usurpar. Y en ese sentido la reclamación de las tierras de las comunidades mapuche es totalmente legítima. Tiene base jurídica. No como por alguna vez dijo el Mercurio, no tiene base científica ni tiene sustento jurídico. Tiene base jurídica. Y hay muchos estudios que sí lo demuestran. Entonces, por otro lado, también hay que ir un poco a terreno, pues también hay que ir a visitar y conocer cuáles son las tierras que está entregando el Estado a las comunidades mapuches. En muchos casos entregan cerro, que es una tierra que no sirve para nada, donde la gente que ha habitado históricamente su comunidad tiene, por ejemplo, que trasladarse de la región de la Araucanía a la región de los ríos, donde van a comprar un fondo. Y en el caso de la familia mapuche, ¿en qué condiciones se van a trasladar su casa? ¿Van a ir a construir otra casa en ese otro fondo? ¿Con qué plata? ¿Y cuál es la asesoría que da después del Estado a esas tierras que prácticamente no sirven para nada? Entonces, en todo esto hay matices y la verdad es que yo no me compro ese discurso cuando la gente dice no, que los mapuches le dan tierra, que los mapuches son flojos, que aquí que allá. Es totalmente falso y hay que estudiar el tema, porque hay que acercarse un poco a la realidad y considerar todos estos elementos que, digamos, que les estoy comentando ahora. Sí. Hola, yo soy Aldo Guayo, soy tesorero del Regional del Colegio. Quería dos cosas. Primero, respecto de la expositora anterior, no me quiero quedar con la espina acá, porque la verdad que el Skype no me gustó mucho como sistema, porque no genera ese diálogo más fluido como el que estamos realizando en el amigo acá presente, donde uno puede interactuar más rápido. No me gustó la expositora anterior, fue muy negativa, creo que no me gustó esa mirada tan negativa. Yo sé que todos tenemos derecho a hablar, yo tengo derecho a escuchar, pero también tengo derecho a responder. Y no quiere decir con eso que no voy a estar teniendo la capacidad de diálogo. Defender con vehemencia sus puntos no quiere decir que uno coarte la libertad de expresión de los demás. Yo creo que los periodistas no son todos tan malos como ella dice, que en regiones por lo menos, la conductora es periodista de esta región también igual que yo. Y tratamos de hacer la pena lo mejor que se puede, obviamente con algunos errores. Sí comparto muchas de las visiones que ella plantea, son ciertas. Solo quería dejar eso planteado, eso dicho, porque desde el negativismo yo lo construyo en lo personal. Y tampoco estoy de acuerdo en lo que decir siendo un dirigente del Colegio Periodista de hace muy poquito. Yo antes no era colegiado y era los colegas que decían ¿para qué? Si no sirve de nada. Yo la verdad que con el discurso que el Colegio Periodista es un club, creo que no vamos a terminar convenciendo a nadie. Y lo que necesitamos hoy día como periodistas es fuerza en nuestro gremio para mejorar lo que haya que mejorar y para luchar contra lo que haya que luchar. Pero porque nos denostemos entre nosotros, creo que no vamos a llegar a ninguna parte. No quería quedarme con esa espinita, perdónenme la pausa. Ahora respecto a nuestro amigo acá presente, me ha resultado súper interesante tu exposición. Yo ubico el tema del mapuche porque soy de esta región, pero no me había acercado desde la mirada que tú tienes, que me parece tremendamente rápida y he aprendido mucho de tu exposición, te lo agradezco. Sí quería plantear dos cosas bien pragmáticas. Una de ellas es que como colegio periodista hay un desafío tal vez porque el colegio fue el que impulsó este tema del fondo de medio, que hoy día se hace a través del Ministerio de Gobierno, ¿cierto? Y aquí el Ministerio de Gobierno en la región. El fondo de medio es muy chico, es muy poco. Y a ese mismo fondo de medio postulan los medios grandes y los medios chicos. Entonces, lo que podría ocurrir allí es
que a través de esa herramienta que ya existe, dar una lucha que a lo mejor se está dando, yo como dicen en el campo estoy hablando de cagazo y nomás, y a lo mejor la lucha que se está dando o aumentando, pero seguir en eso. Yo trabajo en el gobierno regional, soy funcionario público, y antes fui periodista en medio, pero ahora soy funcionario público. Y los coles de esta región, me imagino que otros también, han planteado desviar fondos del gobierno regional al fondo de medios para aumentarlo, para hacerlo crecer, para potenciar a los medios, sobre todo de provincia. Acá tenemos la provincia de Biobío, Capital de Los Ángeles, Calabria, Concepción. Y no se puede, porque viene por la glosa. Entonces, habría que buscar ahí una mezcolanza atractiva, porque las mismas autoridades locales se dan cuenta que postulan medios grandes, no voy a nombrar ninguno aquí, y le quitan el espacio a los medios más chiquitos, o que no tienen esos recursos, o que las puertas llegan más. Yo sé que a lo mejor el medio tuyo no va a dar para que contraten a 10 periodistas, pero que uno esté contratado y otro más que pueda servir, le va a dar más dinamismo a la cosa. Y por último, sobre la posverdad, yo finalmente no creo en la posverdad. Yo creo que o tú derechamente mientes, o derechamente te quieres acercar a la verdad. Y aquí en este tema mapuche, o derechamente se miente, como ha ocurrido en estos últimos días de forma patética. Es el ejemplo que tenemos en la cabeza, porque estamos ahí encima. Pero esto se ha mentido hace mucho rato, ¿verdad? Aquí tuvimos incendios forestales hace 2 veranos atrás. ¿Sabes quién comenzaron los incendios forestales según nosotros? Los mapuches. Lo que era absolutamente falso. ¿Los venezolanos mapuches? Y eso ocurrió. ¿Para qué vamos a hablar del falso tsunami? Que mucha gente de Concepción y de Talcahuano apretó cachete para este mismo cerro que tienen aquel lado. Pasaron la noche entera en el cerro del Parque Ecuador, que está aquí. Entonces, no existe la posverdad para mí, no existe la gana de decir una mentira o la gana de acercarse a la verdad. Y yo creo que en ese sentido ustedes tienen la gana de acercarse a su verdad, porque la objetividad es parte de nosotros. Tú cargas una mochila, yo cargo la mía, yo también tengo mis propias anteojeras, desde cómo veo la sociedad. Y entonces yo creo que las redes sociales son un buen elemento que tú ya lo nombraste, son lo que lo reafirman, aun cuando don Humberto Eco seguramente no es muy amigo de las redes sociales, de acuerdo ya lo que leemos de algunas cosas, pero sin embargo permite democratizar un poco la situación. Solo felicitarte y plantear esta inquietud. Y la inquietud la dejo planteada por colegio, para ver qué se puede hacer en el tema de fondo medio. Bueno, perfecto. Gracias Aldo y por supuesto gracias a José Luis Vargas por su presentación. Un aplauso por favor. Y vamos a pedirle que pase adelante a José Luis Córdoba, quien es consejero nacional del Colegio de Periodistas, para que le entregue un obsequio precisamente a su tocayo. Ahí están. Otro aplauso. Y yo me despido y le paso que él manda a nuestro maestro de ceremonia. Muchas gracias Priscila, le damos un aplauso a todos nuestros panelistas de este segundo bloque y además a Priscila Muñoz, la gentileza que tuvo para acompañarnos extraordinariamente esta tarde, y quiero dejar a nuestra presidenta nacional para que diga las últimas palabras antes de irnos a almorzar esta tarde. Presidenta, por favor. Estimadas y estimados colegas, nada más que agradecer la presencia de todos y todas. Pienso que los 3 foros ciudadanos nos han dado suficiente insumo para poder reflexionar sobre lo que nosotros estamos pretendiendo, generar un diálogo, un movimiento potente, grande, que nos permita construir una norma jurídica, un sistema medial chileno que respete el derecho a la comunicación y que es consagrado en algún momento en una nueva constitución para Chile. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, Presidenta. Una cosa más antes de cerrar, que definitivamente nuestro foro ciudadano por el derecho a la comunicación, es que el Colegio Nacional de Periodistas de Chile quiere entregar un reconocimiento a la presidenta del Consejo Regional Biobío, María Eliana Vega Soto, por el premio que obtuvo hace aproximadamente